Existe un tipo de cansancio que ninguna noche de sueño logra curar. Es el cansancio de quien corre todo el día sin saber exactamente hacia dónde va. Es el cansancio de quien trabaja, produce, conquista, acumula y aún así siente en el fondo del pecho una extraña sensación de vacío. Ese cansancio tiene nombre. Se llama prisión sutil, y la parte más cruel de esa prisión es que no tiene barrotes visibles. Nadie se da cuenta de que está dentro. Al contrario, la mayoría la confunde con éxito. Trabaja más de lo que debería, compra más de lo que necesita, persigue estándares que no eligió, mide el valor de su propia vida con números que otras personas inventaron, y a eso le llama vivir. Pero existe una forma de existir completamente distinta, una forma de vivir que el sistema no enseña, no promueve y siempre que puede, ridiculiza. Es una forma de vivir más lenta, más ligera, más consciente. Una forma en la que la persona deja de intentar demostrarle algo al mundo y empieza por fin a habitar su propia vida. Esa forma también tiene nombre. Se llama vida simple. La vida simple no es renunciar a las cosas, es elegir qué cosas merecen tu tiempo. No es vivir con poco por obligación, es vivir con lo esencial por conciencia. No es renunciar al mundo, es dejar de ser devorado por él. Porque tal vez el problema nunca fue la falta de éxito. Tal vez el problema fue haber llamado éxito a aquello que estaba consumiendo tu vida. Este video presenta 10 principios que sostienen esa forma de existir. 10 principios olvidados que separan a quien corre detrás de su propia sombra de quien decide detenerse y mirar su vida de frente. Quien llegue hasta el final descubrirá que estos principios juntos forman una ruta de escape. Una puerta discreta que el sistema prefirió dejar invisible. Deja tu like y suscríbete al canal. Porque lo que viene ahora puede ser incómodo de escuchar, pero es exactamente ese tipo de incomodidad el que libera. Principio 1. Cuanto más rápido vives, menos vives. El primer principio derriba una de las mayores ilusiones de la modernidad, la idea de que la velocidad es sinónimo de éxito. El mundo actual convirtió la prisa en prestigio. Quien siempre está ocupado parece importante. Quien vive corriendo parece útil. Quien responde mensajes en segundos, encadena 3 reuniones seguidas, almuerza de pie y duerme con el celular en la mano. Ese parece estar ganándole a la vida. ¿Pero ganándole a qué? Exactamente, nadie lo pregunta. La tragedia silenciosa de la velocidad es que vacía la experiencia. La persona come pero no saborea. Escucha, pero no absorbe. Conversa, pero no está presente. Trabaja, pero no conecta. Descansa, pero sigue acelerada por dentro. El día termina lleno de tareas cumplidas y aún así, con esa extraña sensación de que en realidad no pasó nada de verdad. Eso ocurre porque la profundidad exige tiempo. Un sabor real solo se revela cuando la comida se mastica con calma. Una conversación solo se vuelve real cuando hay espacio para el silencio entre las palabras. Un momento solo queda grabado en la memoria cuando la persona estuvo entera ahí, sin celular, sin cronograma, sin la próxima tarea, arrastrando la mente hacia adelante. La vida simple enseña lo contrario de lo que predica el mundo. No se trata de hacer más, se trata de vivir mejor lo que ya estás haciendo. No es añadir experiencias a la agenda, es estar entero en las pocas experiencias que de verdad importan. La lentitud, en ese sentido, no es debilidad, es un acto de resistencia. Es elegir profundidad en un mundo adicto a la superficialidad. Es recordar que una vida demasiado acelerada puede parecer productiva por fuera, pero en la mayoría de los casos no es más que una fuga disfrazada de rutina. Y quien vive huyendo no llega a ninguna parte, porque el verdadero destino siempre fue el presente. Principio 2. El tiempo vale más que el dinero. El segundo principio es, tal vez, el más ignorado de la vida moderna, justamente porque es el más obvio. El tiempo vale más que el dinero. Todo el mundo ya escuchó esa frase. Todo el mundo está de acuerdo con ella en teoría, pero en la práctica,
La mayoría vive como si creyera exactamente lo contrario. Vende días enteros por un salario, sacrifica años por ascensos, entrega presencia en casa por promesas profesionales que quizá ni siquiera se concreten. Y a todo eso lo llama responsabilidad. La diferencia fundamental entre tiempo y dinero es una sola y es absoluta. El dinero puede volver, el tiempo no. $1 perdido puede recuperarse. Una hora perdida desapareció para siempre. Y esa simple asimetría debería cambiar por completo la forma en que una persona toma decisiones. Pero casi nunca lo hace, porque el sistema entrenó a todos para pensar al revés. Entrenó a poner el trabajo en el centro de la existencia. Entrenó a ver como normal intercambiar la mejor parte de la vida por la mejor parte de la productividad. Entrenó a romantizar el esfuerzo, glorificar el agotamiento y aplaudir a quien llegó más temprano a la oficina y se fue más tarde. Y nadie hace la pregunta que de verdad importa: ¿a cambio de qué? Los hijos crecen mientras el padre responde correos. El cuerpo envejece mientras la persona acumula horas extra. Los padres se enferman mientras el hijo está en un viaje corporativo. Los vínculos se debilitan mientras la persona intenta demostrar su valor a una empresa que la reemplazaría en 2 semanas si muriera mañana. Y al final, lo que queda de ese intercambio es una cuenta bancaria más grande y una vida más pequeña. La vida simple no desprecia el dinero, reconoce que es necesario, útil e importante, pero pone al dinero en el lugar correcto, como herramienta, no como divinidad, como medio, no como fin, como algo que sirve a la vida, no como algo al que la vida debe servir. Un día entero de libertad puede valer más que una semana de bonos. Una cena tranquila con quien amas puede valer más que un trofeo profesional vacío. Un fin de semana sin urgencias puede valer más que cualquier conquista material añadida a la colección, porque el verdadero lujo, al final, nunca fue poder comprarlo todo. El verdadero lujo es tener tiempo para vivir aquello que ningún dinero puede comprar. Quien vende todo su tiempo para ganar dinero puede terminar demasiado rico para vivir y demasiado pobre de vida. Principio 3. No eres lo que produces. El tercer principio confronta una de las construcciones más peligrosas de la era moderna: la confusión entre identidad y productividad. La sociedad actual convirtió el acto de producir en una medida del valor humano. La persona empezó a valer por lo que entrega, por el cargo que ocupa, por el salario que recibe, por el tamaño del proyecto que está llevando adelante. Descansar se volvió culpa, pausar se volvió atraso. No hacer nada se convirtió en una especie de pecado social que necesita ser justificado. Y poco a poco, sin darse cuenta, el ser humano fue siendo reprogramado para verse a sí mismo como una máquina, útil cuando funciona, desechable cuando se detiene. Y cuando esa programación se instala en lo profundo, cualquier momento de descanso se convierte en ansiedad, cualquier pausa se vuelve inquietud. La persona ya no puede simplemente existir, necesita estar haciendo algo todo el tiempo, incluso en vacaciones, incluso un domingo, incluso cuando el cuerpo está gritando por silencio. Pero existe una verdad que el sistema oculta con todas sus fuerzas: tú no eres una herramienta, no eres un recurso humano, no eres una pieza de engranaje optimizada para generar resultados. Eres una vida, y una vida también necesita contemplar, callar, sentir, respirar sin objetivo, amar sin producir nada más que el amor mismo. La vida simple rescata un derecho que parecía haberse perdido: el derecho a existir sin tener que justificar económicamente cada minuto, el derecho a tener un talento sin necesidad de convertirlo en producto, el derecho a tener un pensamiento sin obligación de transformarlo en estrategia, el derecho en definitiva de simplemente estar vivo, sin exigencia, sin optimización, sin performance. En un mundo obsesionado con el rendimiento, descansar con conciencia dejó de ser pereza, se volvió un acto político, se volvió una recuperación de la propia humanidad, porque la persona que aprende a estar consigo misma sin necesidad de producir nada
descubre algo poderoso. Descubre que ya era valiosa antes de cualquier entrega, y ese descubrimiento lo cambia todo. Principio 4. La realización no se mide por logros externos. El cuarto principio rompe el termómetro más usado para medir el éxito de una vida. Desde la infancia, todos son entrenados para buscar señales externas de valor. Título, cargo, salario, casa, auto, reconocimiento, aplausos. Y sin darse cuenta, toda la vida se convierte en una carrera detrás de esas señales. Se conquista una cosa y de inmediato hace falta conquistar otra. Se sube un escalón y ya se está mirando el siguiente, con esa extraña sensación de que todavía no se ha llegado. Pero existe una pregunta simple que desmonta todo ese teatro. ¿Quién eres cuando nadie está aplaudiendo? ¿Quién eres sin el título en la tarjeta de presentación, sin el cargo, sin el estatus, sin la imagen cuidadosamente construida para el mundo exterior? La vida simple entiende que la realización verdadera no nace de la aprobación de los demás. Nace del alineamiento interno. Es despertar en paz con las decisiones del día anterior. Es mirarte al espejo y reconocer a quien te devuelve la mirada. Es vivir de acuerdo con valores propios y no con expectativas fabricadas por personas que ni siquiera forman parte real de tu historia. Porque el éxito que exige perder el alma nunca fue éxito. Fue apenas una prisión social bien decorada. Y la realización real, al contrario de lo que vende el sistema, no necesita exhibirse, necesita sentirse. Principio 5. El lujo puede ser una prisión disfrazada de conquista. El quinto principio revela una de las trampas más sofisticadas del mundo contemporáneo, el lujo como engaño disfrazado de libertad. El lujo moderno se vende como la cima de la realización. La persona estudia, trabaja, se sacrifica, asciende, y en la parte más alta de esa escalera simbólica aparece la promesa de una vida lujosa: casa grande, auto importado, ropa de marca, restaurantes exclusivos, viajes en primera clase. Todo eso se presenta como libertad conquistada, pero en la mayoría de los casos es exactamente lo contrario, porque cada elemento de ese estilo de vida elevado viene con un costo invisible. La casa más grande exige más gastos, más mantenimiento, más seguridad, más impuestos. El auto caro exige más seguro, más combustible premium, más mantenimiento especializado. La ropa de marca exige renovación constante para seguir el ritmo de la temporada. Y ese nivel de vida, una vez instalado, empieza a exigir ingresos cada vez mayores para sostenerse. Esos ingresos, a su vez, exigen horas, energía, presencia y salud. Poco a poco, sin que la persona lo note, el lujo deja de ser algo que posee y pasa a ser algo que la posee. Trabaja para sostener la casa, trabaja para sostener el auto, trabaja para sostener la imagen que ese nivel proyecta hacia el mundo. Desde afuera, parece una victoria aplastante. Por dentro, muchas veces, es puro miedo. Miedo a perder, miedo a caer, miedo a dejar de parecer exitoso, miedo a no poder seguir manteniendo el personaje que tardó años en construir. Y aquí está el punto que pocos logran ver. El lujo, por sí mismo, no es el problema. Existe un lujo conquistado con conciencia, sostenido con holgura y vivido con paz. Ese lujo es legítimo. El problema empieza cuando aquello que debería servir a la persona pasa a dominar su vida. Cuando la conquista se convierte en obligación. Cuando la comodidad se transforma en dependencia. Cuando el estatus se vuelve prisión. Cuando la apariencia de libertad se convierte en la cadena mejor pulida del mundo. La vida simple no envidia ese tipo de lujo que encadena, porque entiende algo que pocos comprenden. Una persona puede vivir en una mansión y aún así llevar una vida pequeña por dentro. Puede conducir el auto más caro del barrio y aún así despertarse cada mañana con un nudo en el pecho. Puede tenerlo todo en sentido material y aún así no tener lo más básico, la paz de no necesitar nada de eso para sentirse completa. La verdadera libertad nunca consistió en sostener una apariencia costosa.
La verdadera libertad es no necesitar esa apariencia para sentirte suficiente. A veces la cadena más pesada es justamente aquella que todos llaman conquista. Principio 6. No hace falta mucho para vivir bien. El sexto principio expone la mentira fundamental sobre la que fue construido el sistema de consumo, la idea de que siempre falta algo. Todo el sistema fue diseñado para convencerte de que existe un vacío que debe ser llenado. Falta una ropa mejor, falta un celular más nuevo, falta una casa más grande, falta un viaje más impresionante, falta una vida más bonita que la que tienes hoy. Y la publicidad, con precisión quirúrgica, señala ese vacío y ofrece un producto. Siempre un producto. Las redes sociales amplifican ese mecanismo a niveles inquietantes. Cada deslizamiento en la pantalla muestra a alguien con algo mejor. Y el cerebro, expuesto a miles de esas imágenes cada semana, empieza a interpretar su propia vida como insuficiente. Entonces, la persona intenta llenar un vacío interno con objetos externos. Compra, acumula, renueva, y el vacío sigue exactamente donde estaba. La vida simple revela una verdad liberadora. Vivir bien exige mucho menos de lo que al mundo le gustaría que creyeras. No se trata de adoptar pobreza, no se trata de rechazar la comodidad, se trata de recuperar el discernimiento, de saber diferenciar una necesidad real de una vanidad fabricada, de entender la diferencia entre placer genuino y compensación emocional, entre abundancia y exceso. Quien necesita poco no está limitado, está libre. Porque cuanto menos depende una persona del consumo para sentirse completa, menos poder tiene el sistema sobre sus deseos. Principio 7. La felicidad. No está en tener, está en ser. El séptimo principio destruye la promesa más repetida y menos cumplida de la modernidad. La idea de que la felicidad está en el próximo escalón. Desde muy temprano, todos fuimos entrenados para creer que la felicidad es un destino. Cuando tenga más dinero, cuando compre la casa, cuando cambie el auto, cuando me asciendan, cuando encuentre a la persona correcta, cuando los hijos crezcan, cuando por fin llegue ahí. Pero ese ahí nunca tiene una dirección fija, se mueve. Cada vez que la persona cree estar cerca, se aleja un poco más. Y eso no es casualidad, es parte de la naturaleza humana. Cada conquista entrega una alegría breve y pocas semanas después abre espacio para una nueva carencia. La persona compra el auto nuevo, siente euforia, y 3 meses después ya está pensando en el siguiente modelo. Recibe el ascenso soñado, siente euforia, y 6 meses después ya está mirando el cargo que sigue. Obtiene el reconocimiento que tanto quería, siente euforia, y poco después necesita otro reconocimiento. Ese ciclo no termina nunca, porque la felicidad nunca estuvo en las conquistas. La felicidad vive en otro lugar. Vive en la forma en que una persona habita su propia vida. Está en el café tomado sin prisa por la mañana. Está en la conversación que se alarga sin que nadie mire el reloj. Está en el abrazo dado sin un motivo específico. Está en la caminata sin destino. Está en el alivio profundo de no necesitar demostrarle nada a nadie en ese momento. La vida simple no persigue la felicidad como una recompensa futura. Practica contentamiento en el presente. Y es importante dejar algo claro. Contentamiento no es conformismo. Es conciencia. Es entender que la vida no necesita estar perfecta para ya estar siendo buena. Es dejar de aplazar la paz hasta después de la próxima conquista y descubrir que la paz siempre estuvo disponible, esperando únicamente a que la persona se detuviera a sentirla. Quien aprende a ser en lugar de solo tener, deja de negociar su tranquilidad con el siguiente deseo, y esa persona descubre algo poderoso, que la buena vida nunca dependió de llegar a ninguna parte. Siempre dependió de estar entero en el lugar donde ya estaba. El problema no es querer más, el problema es no estar nunca presente en lo que ya se tiene. Principio 8. La conexión verdadera no cabe en una pantalla. El octavo principio toca una de las mayores ironías de esta era.
Nunca la humanidad estuvo tan conectada y al mismo tiempo tan sola. Hay personas con cientos de contactos en el celular, miles de seguidores y decenas de grupos activos, pero sin una presencia real a su lado cuando la vida pesa de verdad. Reciben likes, comentarios, emojis, mensajes rápidos, pero no tienen a alguien disponible para escuchar un dolor sin prisa. No tienen a alguien que llegue a la puerta sin avisar, solo para estar cerca. La tecnología acercó imágenes, pero alejó almas. Nos sentamos a la mesa mirando pantallas. Viajamos pensando en la próxima foto. Vivimos momentos preocupados por la apariencia del momento. La presencia fue siendo tercerizada al dispositivo, y lo que quedó fue una sensación extraña de estar siempre rodeados y, aún así, aislados. La vida simple recuerda algo que la era digital intenta reemplazar, pero nunca consigue. El vínculo verdadero exige presencia. Exige tiempo entero, mirada a los ojos, silencio compartido, imperfección visible, cuerpo disponible. Un mensaje informa, pero no abraza. Un like señala atención, pero no consuela. Los seguidores observan, pero no permanecen. Pocos vínculos profundos valen más que muchas conexiones superficiales, porque cuando la vida pesa de verdad, lo que salva nunca fue la audiencia. Fue la presencia humana al lado. Principio 9. La simplicidad no es retroceso, es conciencia. El noveno principio enfrenta de forma directa un prejuicio profundamente arraigado en la cultura contemporánea: la idea de que querer menos es señal de fracaso. El mundo moderno llama progreso a todo lo que aumenta el consumo, la velocidad, la complejidad y la dependencia. Por eso, cuando alguien elige desacelerar, vivir con menos, consumir con intención y salir de la carrera colectiva, esa persona suele ser vista como alguien que se rindió, como alguien que no logró seguir el ritmo, como alguien menor que quienes siguen corriendo. Pero la verdad es exactamente la contraria. La simplicidad no es retroceso, es madurez. Cualquiera puede acumular, basta conseguir el guión estándar que el sistema ofrece: trabajar, ganar, gastar, repetir. Lo verdaderamente difícil es mirar ese ciclo, reconocer su engaño y decidir no dejarse controlar más por él. La simplicidad es tener acceso al exceso y aún así elegir lo esencial. Es poder comprar y no necesitar demostrar nada. Es quitar lo que sobra para que lo que importa vuelva a tener espacio para respirar. En un mundo que confunde abundancia con acumulación, elegir menos exige una fuerza silenciosa que muy pocos tienen. Exige claridad para no obedecer deseos fabricados por la publicidad. Exige valor para parecer pequeño frente a personas que todavía miden el valor por el tamaño de las posesiones ajenas. La persona que elige la simplicidad no reduce su vida, le devuelve espacio, silencio, presencia y dirección. Y esas 4 cosas, juntas, valen más que cualquier colección de objetos. Principio 10. La libertad está en necesitar menos, no en tener más. El 10º y último principio es la llave que abre todos los anteriores. La libertad nunca estuvo en tener más. Siempre estuvo en necesitar menos. La mayor mentira de la sociedad de consumo es la ecuación que dice que libertad significa poder comprar cualquier cosa. Pero si para poder comprar cualquier cosa una persona necesita vender su vida entera a cambio de un salario, eso no es libertad. Es dependencia sofisticada. Es esclavitud con un nombre bonito. Cada deuda asumida es una nueva cadena. Cada cuota mensual es una extensión del contrato con el sistema. Cada deseo fabricado y adoptado como necesidad es una nueva exigencia financiera que ata a la persona por más tiempo. Cada estilo de vida artificial sostenido para impresionar a públicos indiferentes es un aumento directo de su propia vulnerabilidad. Porque la verdad matemática es simple e implacable. Cuanto más necesita alguien, más vulnerable se vuelve. Más acepta ambientes que lo enferman, más se traga humillaciones en el trabajo, más permanece en relaciones que lo asfixian. Más posterga decisiones de cambio, más aplaza su propio llamado interior,
porque cualquier movimiento real exigiría una caída momentánea del nivel de vida que ya no puede soportar. La vida simple revela una matemática que libera. Cuanto menos necesita una persona, menos poder ejerce el sistema sobre ella. Menos gastos significan más opciones para elegir. Menos apego significa más ligereza emocional. Menos necesidad de aprobación significa más autonomía real. Cada dólar de gasto recortado es un dólar de libertad conquistada. Cada deseo innecesario abandonado es una cadena menos en el tobillo. Quien necesita poco no puede ser comprado con facilidad. La mayor riqueza nunca fue poseer mucho, siempre fue necesitar poco. La mayor seguridad nunca fue controlarlo todo, siempre fue poder vivir bien dependiendo de poco. Y el mayor poder nunca fue poder comprar cualquier cosa, siempre fue la capacidad de no ser comprado por nada. La persona que entiende este 10º principio se da cuenta de que pasó la vida entera buscando la libertad en el lugar equivocado. La buscó afuera, cuando siempre estuvo adentro. La buscó en la acumulación, cuando solo estaba en el desapego. Y cuando esa percepción se instala, algo cambia en silencio. La persona deja de competir con las vidas ajenas, deja de medir su existencia con patrones importados, deja de correr detrás de una versión de éxito que nunca le perteneció. Y empieza, tal vez por primera vez en la vida adulta, a vivir de verdad. 10 principios, 10 verdades silenciosas que, juntas, forman una ruta completa de salida del sistema. La conciencia del tiempo, el respeto por la propia identidad, el valor de no medir la vida por aplausos, la claridad para ver el lujo como prisión, la humildad de vivir bien con poco, la elección del ser por encima del tener, la presencia que no cabe en una pantalla, la madurez de querer menos, y la comprensión final de que la libertad nunca estuvo en tener más, siempre estuvo en necesitar menos. Estos principios no funcionan por separado, se sostienen unos a otros. Quien desacelera empieza a valorar el tiempo. Quien valora el tiempo deja de medir la vida por la producción. Quien deja de medir la vida por la producción descubre que los logros externos eran solo fachada. Y ese descubrimiento abre una tras otra todas las puertas siguientes. La vida simple no es un estilo decorativo. No es una estética bonita de fotos en ambientes minimalistas. Es una postura filosófica frente al mundo. Es una decisión silenciosa de no seguir obedeciendo la carrera que enferma a todos a su alrededor. Y quien asume esa decisión descubre algo poderoso. Descubre que siempre tuvo dentro de sí todos los recursos necesarios para vivir en paz. Lo que faltaba no era dinero, no era conquista, no era reconocimiento. Lo que faltaba era solo el valor de dejar de correr detrás de aquello que nunca fue, en realidad, lo que se estaba buscando. Si este video tocó algo importante en ti, deja tu like ahora. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que todavía siguen corriendo sin darse cuenta de que existe una puerta de salida. Suscríbete al canal. Aquí la conversación siempre gira en torno a desmontar la prisa del mundo y construir claridad para vivir con profundidad. Y en los comentarios escribe la siguiente frase: yo elijo menos, porque esa elección, hecha en silencio, es el primer paso de quien decidió cambiar ruido por sentido, y quien elige menos, al final, siempre termina ganando más. Y si estos 10 principios te abrieron una puerta, el próximo video te lleva todavía más profundo. Se llama La paradoja de la existencia. Si nada permanece, entonces, ¿por qué te aferras tanto? Una reflexión inspirada en las enseñanzas de Buda sobre la mayor fuente oculta del sufrimiento humano. Haz clic ahora, porque entender por qué nos aferramos es el siguiente paso natural de quien ya entendió que necesita menos. Nos vemos allá.